Bienvenidos al ranking de los 7 héroes españoles que dieron su vida salvando a miles de personas. Número 7. Cabo Luis Noval Ferrao. Año 1909. Campaña de Melilla. La oscuridad confundía uniformes y voces. Un grupo se acercó con la seguridad de quien conoce la contraseña. Los centinelas dudaron, pero Noval no dejó que la duda decidiera por ellos. Se adelantó, se interpuso y lanzó un grito de alarma sabiendo lo que ocurriría. En ese segundo se supo la verdad. No eran amigos. Las ráfagas lo derribaron al instante. Pero su grito limpió la noche y el puesto pudo responder a tiempo. No hubo gloria ruidosa. Hubo un silencio pesado y miradas que entendieron lo que había pasado. Que Noval evitó el engaño y la tragedia. Su cuerpo quedó en el suelo. Al amanecer, el parte fue frío. Un nombre, una línea. Para los que estuvieron allí, fue la prueba de que un compañero salvó a todos con un gesto fácil de entender, pero difícil de ejecutar. Dar su vida para salvar otras. Su apellido quedó como una instrucción, clara y humana. Número 6. Capitán Luis Daoíz. Año 1808. Levantamiento del 2 de mayo. Bajo el techo del Parque de Artillería de Monteleón, Daoíz entendió que unos minutos podían marcar la diferencia entre una matanza o una retirada exitosa. Reorganizó a sus artilleros y vecinos armados para que pudieran aguantar el máximo posible. Cuando vio que el enemigo podía entrar y apropiarse de sus cañones, fue el momento de tomar una decisión, difícil, pero comprensible. Se encargó de inutilizar sus propios cañones rompiendo todos los mecanismos que veía. Así, se aseguró de que su enemigo no los pudiera usar en su contra. Mientras tanto, colocó a los suyos en puertas y ventanas. Dirigió el fuego con calma, dejando que cada descarga sirviera para ganar segundos. Cuando ya no quedaban cañones útiles, convirtió el edificio en una defensa improvisada. Mesas, bancos y maderas hicieron de parapeto. Siguió dando órdenes hasta caer abatido. El capitán cayó. Pero gracias a ese gesto, muchos lograron salir por patios y callejones, pudiendo salvar a heridos y munición. Dejaron al enemigo sin la posibilidad de usar el material que allí había. El capitán Daoíz no salvó su vida, pero sí salvó otras, y prendió una chispa que subió la moral de todo Madrid. Su gesto fue sencillo de entender incluso para quien no estuvo allí. Otro héroe que dio su vida, para que muchos la salvaran. Número 5. Año 1897. Eloy Gonzalo. Guerra de Cuba. La posición llevaba días cercada, sin agua, sin descanso. Un puesto enemigo los tenía clavados al suelo. Nadie podía entrar ni salir. Eloy dio un paso al frente y pidió que le ataran una cuerda en la cintura por si caía. Se untó grasa, cogió una lata de petróleo, una mecha y unas cerillas. No hizo discursos, solo dijo: «Yo voy». Avanzó pegado a la tierra, metro a metro, con las balas peinándole el casco. Cada respiración fue un mundo. Cuando llegó a la empalizada, vertió el combustible, encendió la mecha, y el fuego trepó como un animal. El humo abrió un hueco en la noche. Los enemigos dudaron. Los españoles respiraron. Eloy volvió chamuscado y tosiendo, pero vivo. Aquel incendio salvó a los suyos de un cerco que ya olía a final. No pidió nada. Siguió de servicio. Aunque la campaña le fue pasando factura, quedó su imagen sencilla. Un soldado atado a una cuerda para no perderse y para no perder a los demás. Ese día, el valor se midió en metros y en silencio. Eloy es el único del ranking que no cayó en esa acción, pero su gesto pudo acabar en tragedia, y su intención fue no volver. Déjame un comentario si crees que debe estar aquí. Número 4. Año 1943. Capitán Manuel Ruiz de Huidobro. Batalla de Krasnivor. Los T-34 abrían la línea como si fuera papel. Huidobro miró a los suyos y tomó una decisión que duele pero salva. Ordenó replegar a los más jóvenes y a los heridos. Llamó a los camilleros. «Salid ya, no miréis atrás». Formó un pequeño grupo, el que se quedaría solo para cubrir la salida. No para vencer, sino para sacar gente con vida. Colocó a sus hombres entre hoyos y montones de nieve. Corrigió tiro, tapó huecos con voz firme. Cuando los tanques asomaron por el bosque, entendió que si esa punta seguía, aplastaría los puestos de socorro y cerraría las rutas de evacuación. Entonces hizo lo que separa a un oficial de un hombre más. Se negó a replegar. Mantuvo el fuego desde su posición. Aún sabiendo lo que venía, aguantó hasta el último cambio de cargador, hasta el último hombre. Ese puñado de minutos abrió paso a las camillas y a las mulas, a los que apenas podían andar.
Resistieron lo que pudieron, hasta que un estruendo lo cubrió todo. Huidobro cayó en su puesto. Detrás de esa pared de ruido las secciones se cerraron, los heridos salieron, y el frente no se partió del todo. Días después, quien cruzó por ese tramo supo que allí alguien pagó con su vida el tiempo que necesitaban los demás. Su nombre se dijo en voz baja y con respeto, porque hay bisagras que no se ven, pero sostienen la puerta. Número 3. Año 1958. El Sáhara. Cabo Juan Maderal Oleaga. La orden de repliegue ya corría y la munición se acababa. Maderal asumió lo que casi nadie quiere, ser el último en irse. No buscó aplausos, buscó tiempo. Colocó a 2 hombres en ángulo, espació los disparos para parecer más y convirtió la duna en parapeto, el arbusto en máscara, el hueco en embudo. Sostuvo lo justo para que detrás de él se retiraran escuadras enteras. Cuando la distancia se cerró, siguió fijando al enemigo con ráfagas cortas y pasos medidos. No había margen. Cayó cuando la última sombra amiga desapareció tras la loma. Al otro lado contaron cabezas. Y sobraron segundos. Esos segundos tenían dueño. Su nombre se unió a la laureada. Y a algo más fuerte que cualquier medalla. La idea clara, que entiende cualquiera. Alguien se quedó sin futuro para que tú tuvieras uno. Número 2. Año 1958. Combate de Elchera. Brigada Francisco Fadrique Castromonte. El terreno era una trampa de ondulaciones y barrancos. La línea empezaba a abrirse, y por esas grietas siempre se cuela la derrota. Fadrique reunió a los suyos y marcó un límite invisible, y lo hizo real a base de ráfagas breves y cambios de posición. Se plantó para que otros se movieran. Cubrió la retirada de grupos enteros, apareciendo justo donde faltaban manos. Cada minuto que sostuvo fue un puñado de compañeros que cruzó al otro lado. Muchos lo vieron de pie, muy expuesto, llamando la atención del fuego para que los demás avanzaran agachados. Al final cayó. En el parte, una línea más. En la memoria, otra cosa. Un dique. No necesitó palabras grandes. Bastó con quedarse en el sitio peligroso, disparar cuando tocaba, moverse cuando podía, y aguantar hasta que el último pasó. Esa es la clase de liderazgo que no se aprende en un libro. Se aprende mirando a alguien que decide quedarse y cumple. Y por fin llega nuestro número 1. Año 1943. Batalla de Krasnivor. Frente de Leningrado. Un héroe como nunca hubo. El cabo zapador y gallego, Antonio Ponteanido. Por la nieve se acercaba un T-34 apuntando a una isba de madera convertida en un hospital de campaña. Dentro, 30 soldados españoles yacían malheridos. Antonio se dio cuenta. Cogió una mina y sin buscar excusas corrió hacia el blindado sin pensarlo. Ahora o nunca pensó. La nieve crujía bajo sus pies, las balas silbaban cerca. Se deslizó por el flanco del tanque y colocó la mina justo donde más daño haría. La explosión ensordeció los oídos y el tanque quedó detenido para siempre. Pero Antonio también. Su cuerpo fue hallado junto al blindado, cubierto por la nieve, quieto, casi en paz. No buscó gloria, solo un impulso que salvó vidas. Sus compañeros lo vieron tendido en el suelo. Uno se arrodilló a su lado, otros lloraron, sabiendo que aquel gesto había cambiado el curso de la batalla. Días después, propusieron su nombre para la condecoración más alta, la Cruz Laureada de San Fernando, a título póstumo. El heroísmo no pregunta por ideologías ni bandos, solo actúa, y Antonio actuó. Hoy su tumba apenas tiene flores, su cruz oxidada, su historia arrinconada, pero mientras alguien la recuerde, quedará viva en la memoria. Gloria y honor a todos aquellos héroes que sin pensarlo dieron su vida por las de sus compañeros, porque sus ejemplos no tienen que morir, al contrario, deben ser contados y recordados, porque gestos así no pueden caer en el olvido.